Bien, por honor al tiempo, a mí me gusta ser bien puntual, empezar a la hora, así que vamos a empezar esta nueva clase, este nuevo desafío para cada uno de ustedes, en la cual hay algunos hermanos que por motivos de trabajo o de turno me avisaron que no podían estar, pero sí van a ver las grabaciones, bueno, eso lo vamos a hablar después. Y lo otro es que le quiero presentar a nuestro director acá en Antofagasta del Instituto de ITIP, el profesor Alexei Faría, el pastor Alexei Faría, Rodríguez Faría. Así que él le va a dar la bienvenida, pastor, den la bienvenida a los nuevos alumnos. Bien, voy a dar la bienvenida, a hablar un poquito, Pastor Mario. Si usted me permite, hago la oración para que Dios bendiga a usted, a los estudiantes, y después me voy, porque en un ratito más tengo que entrar en otra clase. Martes quedamos con tres clases del Instituto ITIP, estoy súper feliz. Una empieza a las 8, ustedes 8:30, y hay otro grupo de estudiantes que empieza a las 9. Pastor Mario, que yo entiendo lo que pasó, las matrículas y todo, tenemos hermanos y hermanas, básicamente dos iglesias, ¿cierto? La iglesia que usted pastorea y la iglesia bautista El Ancla, que también es conocido como Hogar El Ancla, pero es una iglesia El Ancla. Así que es una maravilla unir dos iglesias. Mira qué bendición. Y la unión de esas dos iglesias es para estudiar la Biblia. No nos juntamos para una fiesta, aunque podemos hacer una fiesta. No nos juntamos para un asadito, aunque podemos hacer un asadito, ¿cierto? Que yo sepa, Pastor Mario, y el Ancla hacen siempre asadito, ¿eh? Ahora solo toca invitar a nosotros. Pero estamos aquí reunidos para estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios va a estar en nuestras mentes y corazones si la estudiamos, si la leemos y si la escuchamos en audio. Yo escucho la palabra de Dios de cada 10 veces, 9 escucho y una leo. Escucho muchísimo la palabra de Dios. Escucho la palabra de Dios todos los días. En la mañana, cuando estoy preparando mi desayuno, cuando estoy tomando el desayuno, en otros momentos de la vida. Entonces, yo quiero incentivarlos a aprovechar al máximo ese tiempo, esas 2 horas que tendrán con el Pastor Mario. Aprovechar al máximo. Tomar apuntes, concentrarse. Pero usted que tiene su rutina de vida, como todos nosotros tenemos, en ese día de clase, cuando usted despierta martes por la mañana, usted ya tiene que pensar, hoy en la noche tengo clase con Pastor Mario. Entonces, hago lo que hago en la vida, pero a las 7 horas empiezo a detenerme, bajar el ritmo, empiezo a buscar mi rincón, porque yo sé que a las 8:30 no puedo estar con hambre, no puedo estar con sed, no puedo estar cansado, tengo que estar bien para las 2 horas de clase que tendremos con Pastor Mario. Ciertamente el Pastor Mario va a hablar de cosas muy interesantes, muy importantes. Y ahí usted tendrá que tomar apuntes y a lo largo de la semana recordar que dijo Pastor Mario y tratar de entender mejor. Si a lo largo de la semana te surge una duda o una idea, comparta esto en el grupo de WhatsApp. Pastor Mario, usted dijo en la clase pasada tal cosa, no entendí bien. ¿Usted puede explicarme? El Pastor Mario te explica. Si quiere escribirlo, escriba en WhatsApp. Si quiere, envíe un audio. Y ponga atención porque vendrá la respuesta en algún momento. Aproveche, hermanos y hermanas, oportunidades que Dios ha dado para estudiar la palabra de Dios. Ustedes tienen ahí como profesor un teólogo, un profesor que sacó un promedio altísimo en su monografía, y su monografía es monografía de Antiguo Testamento. Y yo soy testigo, porque yo estuve ahí y yo vi y escuché él enseñando, y él enseña muy bien. Hay que aprovechar. Hay que pedir a Dios que les dé salud, que les dé los recursos financieros para sostener su casa, para cuidar de sus hijos, para cuidar de los integrantes de su familia.
Hay que pedir a Dios que bendiga a su profesor para que él también esté tranquilo, en paz y feliz para hacer la clase y así vamos a crecer para servir mejor al Señor. Hay un versículo bíblico que yo lo digo y lo repito siempre. Es conocido como la Gran Comisión o el ID, que es cuando Jesucristo ya resucitó, se presentó a los discípulos antes de subir al cielo y dijo, a mí me fue dado todo poder y autoridad. Por lo tanto, id a todo el mundo, a ser discípulos, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Las ordenanzas de Jesús son conocidas como doctrinas de Jesús. Después pasaron a ser conocidas como doctrinas de los apóstoles. Son las doctrinas de la iglesia, nuestras doctrinas. Jesucristo dijo, id por todo el mundo, a todas las personas, enseñe. Ahora, ¿cómo vamos a enseñar si nosotros no sabemos? ¿Y cómo vamos a saber si nosotros no estudiamos? ¿Y qué hacemos aquí? Estamos aqui para estudar. Estamos aqui com o propósito de cumprir a grande comissão dada por Jesus a seus discípulos. Não estamos por menos, estamos por algo em grande. E ser partícipe de algo em grande em la obra de Deus é um privilégio e é um honor. Estar tomando assento, um lápis em la mano, um quaderno, oídos atentos, ojos atentos, é um privilégio e é um honor. Vai chegar um dia, vai chegar um momento, pode ser amanhã, né? Que pode ser um ano mais, você terá a oportunidade de ensinar. E aí você vai cumprir a grande comissão, já não mais estudando, sino ensinando. Aunque eu, que sou professor, e o pastor Mário, que é professor, sabemos que o professor logra aprender mais que o estudante. Eu nunca aprendi tanto em minha vida preparando classes para ensinar classes. Aprendemos. Para ensinar, aprendemos primeiro. Vamos orar para que Deus bendiga a ustedes, a los hermanos y hermanas que no pudieron estar aquí, que mañana o pasado mañana vão ver a clase gravada. Sepan que esse recurso de gravar clase é uma bendição, pero não pode ser toda a semana, porque senão você perde esse calor humano, essa oportunidade de sacar dúvida al tiro. Pero é um recurso e é uma bendição ter a clase gravada. Vamos orar, vamos pedir que Deus bendiga, que Deus nos ayude, que Deus nos cuide y que Deus bendiga no solamente a ustedes, sino a su familia, también al profesor y su familia. Oremos. Queremos darte gracias, Señor, por este año escolar que empieza. Quero darte gracias por el pastor Mario, por ser mi amigo, por ser un muy buen profesor y por estar dispuesto a gastar su tiempo, parte de su vida, a enseñar a los estudiantes. Quero dar-te graças por esse chamado de la gran comisión dado por Jesús, de llevar al mundo la doctrina de Cristo, las enseñanzas de Jesús. Quero dar-te graças porque aqui agora estamos cumprindo uma parte de isso. Quero pedir que o Senhor guarde e bendiga a cada estudante, a suas famílias, hijos, a todos os integrantes de suas famílias. Que eles tenham a paz necessária, os recursos financeiros, materiais, a saúde para eles e para suas famílias, assim como o pastor Mário também, para que este tempo de classe seja de bendição e para que possam, em el futuro, bendecir a outras pessoas. Oramos agradecidos e confiados em ti. Em nome de Jesus. Amém. Muchas gracias, Pastor Amén. Mario. A Yo usted, en un pastor. minutito más me voy, ¿sí? Sí, sí, no se preocupe. Muchas gracias. Eh, Denme un segundo solamente. Ya, ahora sí, amados hermanos. Bien, ahora, amados estudiantes, que el Señor les bendiga. Bueno, como el pastor Alexei dice, Pastor Mario, mi nombre es Mario Rodríguez, soy profesor de Antiguo Testamento. Algunos ya, bueno, la mayoría me conoce como su pastor, no me conoce como su profesor, que algo totalmente distinto. Ahí soy un poquito más exigente en cuanto acá a lo estudiantil. Y bueno, algunos hermanos del ANCA sí me conocen.
A la única que no conozco, creo que a la hermana que está, su Jay, ¿así es su nombre? Creo que sí. Y bueno, le damos la bienvenida, el pastor Alexei. Suhey Ramírez. Suhey Ramírez. Sí, es la única que no conozco. Bárbara, ¿usted la conoce? ¿Sí? Yo Entonces, Es del hogar, tampoco conozco. es del hogar, pastor. Ah, amén. bien. Un gran saludo. Bien, entonces, amados hermanos, Pastor, dígame. sí, buenas tardes. Bien, vamos a empezar, amados hermanos, con algo bien simple. Eh, Vamos a silenciar los micrófonos. Eh, Amados estudiantes, hoy día vamos a hacer una introducción de lo que es el Antiguo Testamento. Lo importante es que, en realidad, primeramente, que tengan un lápiz y un papel. Al WhatsApp le mandé todo lo que vamos a ver el día de hoy, que siempre voy a estar mandando las diapositivas. Lo segundo, que es muy importante, que tengan encendidas las cámaras, ¿ya? Tengan encendidas las cámaras porque esto es una clase, entonces tengo que ver sus caritas. Así que por favor, tengan encendidas las cámaras, esto es una clase, vamos a empezar cualquier pregunta, abran su micrófono y me la hacen, ¿ya? Bueno, el día de hoy vamos a ver como introducción al Antiguo Testamento, pero vamos a empezar con una declaración de fe. ¿Qué es lo que es nuestra base? ¿Qué es lo que nos motiva como instituto? Es lo que nosotros estamos caminando, ¿cierto? Es la base de lo que que se está construyendo como instituto. Y ustedes son partícipes de eso. Así que vamos a ir a la declaración de fe, que es unas diapositivas bien bonitas, bien preciosas. Así que vamos a ir ahí. Las diapositivas van a salir en la pantalla, así que no tengan temor de ello, ¿ya? Perfecto. ¿Se ve la diapositiva? Sí. ¿Sí? Ya, ok. Bien. Introducción bíblica. Empezando el desafío. Declaración de fe de ITIP, del instituto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que es el instituto? Primeramente, ITIP, ¿qué es lo que significa? Instituto Teológico Interdenominacional de la Patagonia. ¿Por qué interdenominacional? Como dijo el pastor Alexei hace un momento, hay hermanos de distintas iglesias, por lo menos hay dos. Hay otros hermanos que por turno no están, pero van a ver la grabación y están inscritos. Entonces hay una serie de denominaciones en la cual solamente la doctrina es una sola, ¿cierto? Que es la Biblia, la palabra de Dios, la Santa Escritura. Como dice acá la diapositiva, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso lo podemos ver en 2 Timoteo 2:15. Como dice ahí el pasaje bíblico, procura con diligencia. O sea, tú tienes que preocuparte eh, lo más pronto posible, que tienes que presentarte ante el Señor aprobado, que tienes que ser aprobado en el sentido de que tú tienes que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo haces la voluntad de Dios? Conociendo las Escrituras. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque uno empieza a caminar valga la redundancia, en un camino de integridad, que usa bien la palabra de verdad. O sea, lo que leemos, lo que predicamos, lo aplicamos. El Instituto Teológico Interdenominacional de la Patagonia es un instituto teológico de estudio de la Biblia. Vamos a estudiar mucha Biblia, es por eso que siempre lo estoy motivando a que empiecen a leer desde ya. De hecho, desde ya empiecen a leer el libro del Génesis. Bien, el ITIP, Antofagasta, es extensión de ITIP de Punta Arenas, en la Patagonia chilena desde 1995, que es por decir, la casa matriz, la casa central, Punta Arenas. Y nosotros somos una extensión, por decirlo, una sucursal, una sede. Su principal propósito, y acá viene lo importante, ¿cuál es el principal propósito del instituto, del ITIP? Es la preparación y la capacitación para un ministerio eficaz. Si tú te preparas bien en cuanto a la lectura, te capacitas bien
y a eso le agregas tu intimidad con el Señor en la oración, en la búsqueda personal, tu ministerio, lo que el Señor ha puesto en tu vida como propósito, va a ser eficaz, va a ser muy grato y va a ser de buen caminar, va a ser como quiere la voluntad de Dios. Si tú no te preparas, si no te capacitas bien, muchas veces eh, estamos en el límite de que alguien nos hable la palabra tergiversada o equivocada y podamos caer a ello. ¿Ya? Por eso la preparación y la capacitación es bastante importante. Acá les muestro una foto de la sede en Punta Arenas, que es la que tiene el techito verde, ahí ven las salas, así queremos tener nosotros también nuestras salas, así que estamos en pos de ello. Otra sede está en Puerto Natales y en Puerto Williams. Y precioso las fotos, ¿cierto? Eh, Les presento al pastor que es fundador y rector del instituto, el pastor Eliseo Merino Molina. Siempre nos visita, es muy simpático, muy agradable el pastor Eliseo. Y también está el decano, el pastor David Ponce Gutiérrez, decano del instituto. Ahora, cuando ustedes se gradúen, ¿cierto? En el cuarto año, porque yo sé que va a ser así, porque yo sé que se van a enamorar de la palabra del Señor, más aún todavía, su título, su diploma va a ir con dos timbres, uno del instituto y otro que dice ASIT, que es de la Asociación de Seminarios e Instituciones Teológicas. Este seminario es un espacio de encuentro y cooperación entre seminarios e instituciones teológicas de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, de gran parte de la mayoría de los países de Sudamérica. O sea, no es cualquier cosa. En realidad estamos avalados, estamos bien posicionados y no es un instituto que, le nació al pastor Eliseo con la ayuda del pastor Alexei. No, todo esto tiene una formación, tiene una aceptación en la malla curricular en la cual ustedes están dentro de este desafío y van a ser muy bendecidos con ello. Contenido, acá tenemos la malla curricular. La malla curricular consta de 4 años. Una clase una vez por semana es eh, es muy accesible, ¿cierto? A los estudios, a la malla. Es muy accesible todo esto. La malla se las voy a mandar al correo también, o sea, al WhatsApp, para que la vean todos. Pero se los resumo. Primer año escolar se estudiará el Antiguo Testamento. Segundo año escolar se estudiará todo el Nuevo Testamento. Tercer año escolar se aprenderá todo lo que es teología, teología sistemática, teología bíblica. Y el cuarto año escolar verán todo lo relacionado a la historia de la iglesia, a la defensa de su fe, que es la apologética, y las misiones. Yo sé que muchos tienen muchos llamados. Esta es una foto espectacular. Esta es la generación 2023. Así van a llegar cada uno de ustedes, con una estola, con ese sombrerito, con su diploma, en la cual uno lo puede colgar ahí en el lugar más bonito del hogar. También, aparte de eso, el instituto tiene el privilegio, es el único instituto que tiene diplomado en principios de arqueología e idiomas bíblicos. El profesor es David Faría con su esposa Rachel Faría. Ellos viven en Estados Unidos, pero también por plataforma Zoom nos enseñan principios de arqueología bíblica, en la cual nos manifiesta y nos confirma aún más la palabra del Señor a través de la arqueología. Espectacular las clases. También hay un diplomado, que es el Ministerio de la Niñez, para las hermanas que tienen un llamado a enseñarle a pequeños, que es muy difícil, es algo complejo, es algo muy particular, va a estar dictado por la profesora Ana Paula Faría y también otros expertos. Y hay varios puntos en los cuales uno puede aprender. Importancia del Ministerio de la Niñez, las características que tienen los niños, los comportamientos, ¿cierto? Cómo aprenden, clases significativas para ellos, ya que como son niños es diferente enseñarle a un adulto. Así que cualquier cosa, esto empieza en abril. Se tienen que comunicar con el pastor Alexei o conmigo para hacer las averiguaciones. Y bueno, los objetivos que persigue la corporación se sustentarán sobre los siguientes principios que constituyen su declaración de fe. Por ejemplo, número 1, que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son inspiradas por Dios y sin errores en sus documentos originales y que constituyen una revelación completa de la voluntad de Dios para el hombre y que son, por tanto, la autoridad suprema y final en cuanto a la fe y la vida. Lo podemos ver en 2 Timoteo 3, 16 y 17. En eso nos basamos. Estos son los principios en los cuales caminamos, los objetivos, nuestros principios y valores como instituto.
Punto número 2, que hay un Dios infinitamente perfecto y eterno, que existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 28:19. Por si acaso estas diapositivas han sido enviadas al WhatsApp. Número 3, que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, que nació de la Virgen María y que es verdadero Dios y verdadero hombre. Lucas 1, del 1 al 26, 1:26 al 35. Número 4, que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios y que cayó por desobediencia, incurriendo así por su pecado en la muerte física como espiritual. Que todos los hombres nacen con una naturaleza pecaminosa y llegan a ser pecadores en pensamiento, palabra y hecho al llegar a la edad de responsabilidad moral. Génesis del 1, del 26 al 27, también lo podemos ver en Génesis en el capítulo 3 y en Romanos el 23. Número 5, que Jesucristo existió y murió por nuestros pecados, un sacrificio de sustitución por los injustos, que todos los que creen en él son justificados a base de su sangre derramada en la cruz. El cuerpo crucificado de Cristo Jesús resucitó, que ascendió a los cielos y que él vive por nosotros como nuestro sumo sacerdote y abogado ante Dios. Lo podemos ver en cartas de Primera de Pedro, Hebreos, Segunda de Corintios, en el libro de Juan, en Marcos, en Primera de Corintios. Punto número 6, que Cristo Jesús volverá en forma personal y visible para establecer en esta tierra su reino milenial de justicia y paz. También lo podemos ver en los libros de Hechos, Apocalipsis, Segunda de Pedro. Ahí en las diapositivas salen los pasajes bíblicos detallados. Número 7, que la salvación provista por la muerte redentora de Cristo Jesús es una provisión para todos los hombres y que aquellos que por fe aceptan a Él son renacidos por el Espíritu Santo y así son hechos hijos de Dios. Lo podemos ver en el libro de Juan y en 2 de Corintios. Número 8, el Espíritu Santo habita en cada hijo de Dios desde el momento de su renacimiento y que Él, como ejecutivo de la Trinidad, guía, instruye y santifica a los que creen en Cristo Jesús. ¿Ya? Todo ahí con sus pasajes bíblicos. Número 9, que es el deber de cada creyente vivir en una vida llena del Espíritu Santo para poder vivir separado del mundo y consagrado a Dios en santidad y servicio eficaz. Y número 10, existe al final de los tiempos la resurrección corporal de los justos y de los injustos. Los primeros resucitarán para vivir en gloria y sin fin en la presencia de Dios. Los otros resucitarán para juicio y a una existencia perpetua de castigo y apartamiento de la presencia de Dios. Ahí también podemos ver los pasajes bíblicos. Y al final, estudia la Biblia. Y este instituto tiene más de 30 años de experiencia. Acá en Antofagasta, entre 6 y 7, si mal no recuerdo. Muy accesible, una clase por semana, por Zoom, ¿cierto? Y sale el teléfono donde queremos hacer las preguntas o matricularnos. ¿Ya? Entonces, en resumidas cuentas, mis amados estudiantes, tenemos un gran privilegio en la cual estamos estudiando en un instituto que en realidad es certificado, valorado y en realidad van a aprender mucho. Ya, ahora voy a ir a lo que es la primera diapositiva. Debería ser la segunda porque la primera era ¿cierto? La declaración de fe. En eso estamos caminando, en eso estamos basando nuestros principios y valores, no tan solo como instituto, sino también como cristianos. Eh, Ahí está la hermana Melanie con Scarlett, ¿cierto? Sí. Ya. Bien. Vamos entonces a la primera diapositiva, que es la Biblia es cristocéntrica. ¿Por qué es cristocéntrica? Vamos a ver de inmediato. Bien, introducción bíblica. La Biblia es cristocéntrica, como su subtítulo dice, para Él. ¿Para quién nos preguntamos, cierto? Entonces, ¿por qué se dice que es cristocéntrica? Porque dice en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, como lo repetí al principio, Colosenses 1:16. Entonces, ¿qué queremos decir? Que la Biblia, amados estudiantes, es cristocéntrica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo refleja la vida de nuestro Señor Jesucristo, el por qué vino, el por qué murió, el por qué resucitó, el por qué hablaba a los profetas, por qué los apóstoles pusieron nuestros fundamentos de Jesucristo,
Entonces, toda la Biblia, amados hermanos, es cristocéntrica. Y como lo dice el pasaje de Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas, para Él y por medio de Él, ¿cierto? Las visibles, las invisibles, trono, dominio, principado, potestades, todo fue creado para Él, para nuestro Señor Jesucristo. Y esto es desde el principio. Ojo, la Biblia, amados estudiantes, es una colección de 66 documentos, ¿cierto? Que vienen libros, cartas, como epístolas, como quieran llamar, inspirados por Dios. Y eso está en 2 de Pedro 1:21, ¿cierto? Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es lo que dice 2 de Pedro 1:21? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, acá recalca santos hombres de Dios. Dios escoge a las personas. ¿Para qué? Para que puedan predicar de su palabra, para que puedan hablar de su palabra. Y no solamente en estos tiempos de la Biblia, sino que también con cada uno de ustedes. El Señor te llamó, ¿para qué? Para que tú empezaras a hablar de la palabra de Dios. Pero cuando la hablas bien, cuando la hablas llena del Espíritu Santo, cuando tú tienes una preparación y un conocimiento. Muchas veces se puede hablar mucho de la Biblia, pero no tenemos el conocimiento. Y vamos a hablar un montón de cosas que a lo mejor ni siquiera salen de la ¿ya? O ni siquiera Jesucristo las hizo. Estas Santas Escrituras están divididas en dos testamentos, el Antiguo, que consta de 39 libros, y el Nuevo de 27. La Biblia fue escrita por hombres, los cuales fueron profetas, sacerdotes, reyes, líderes de la nación de Israel, discípulos y seguidores. O sea, el Señor no solamente se conformó con reyes, sino que también con un discípulo, con un seguidor, con un sacerdote, un profeta, un líder, ¿cierto? O sea, todos calzan en el reino de Dios. Ninguno es llamado por menos, así como cualquiera de nosotros. Todos calzamos en el reino de Dios y ante los ojos de Dios todos somos iguales. Sin embargo, a pesar de todos estos libros, a pesar de todos los llamados, su denominador común predomina, ya que no existe ninguna recopilación de libros de distintas épocas que hablen de lo mismo y hasta la actualidad no se puede encontrar otro libro parecido. Yo les voy a contar algo. Yo quise poner, yo quise poner en desafío esta parte. ¿Cómo? Fui a, fui a una librería acá en el mall, que es una de las mejores librerías, y le dije, por favor, usted me puede vender un libro que solamente tenga tres escritores distintos, pero que hablen lo mismo. Tres escritores distintos que hablen lo mismo. Y la niña de la cajera me dijo, imposible. ¿Qué libro anda buscando? No, yo quiero que usted me aconseje, que usted me venda un libro que escrito por tres personas y hablen lo mismo. Dijo, no, no, imposible eso. Ah, ya, ok, muchas gracias. Cuando me fui, ¿qué es lo primero que pensé? La Biblia está escrita por muchas personas, más de tres, más de cinco, en distintos tiempos, distintas épocas, y todas hablaban de lo mismo, Jesucristo. La Biblia es cristocéntrica, amados hermanos. Bien, todo el registro es inspirado por la Santa Escritura. Nos ayuda a visualizar, ¿cierto?, como estudiantes bíblicos a un desarrollo progresivo de la revelación divina de la verdad, confección de la cronología para ubicar mejor los tiempos y simplificar el entendimiento. Ahora yo me voy a detener acá un poquito. Amados estudiantes, cuando entremos en tierra derecha, en el cual vamos a empezar a estudiar el libro del Génesis para adelante, ojo, mucha atención y eh, mucho entendimiento, mucha lectura en ustedes, porque vamos a confeccionar cronologías. Cuando uno confecciona una cronología, puede ubicar los tiempos y se te hace muy fácil entender el Antiguo Testamento. Como estudiante, como lector bíblico, he encontrado que todos me han dicho lo mismo. El Antiguo Testamento es muy fome, es muy aburrido, mucha guerra, muchos nombres y mucho de todo. Pero resulta que en realidad no estaban lejos de la verdad. Mucho nombre, que aquí, para allá, mucha confusión tiene a confundir. Pero cuando uno confecciona una cronología, ubica los tiempos, simplifica el entendimiento, ayuda a entender y a ubicar bien
los libros para entender uno mejor. Y eso yo quiero que ustedes terminen este año 2025, pero expertos en el Antiguo Testamento. Recordar que en su totalidad la Biblia posee 63 libros, 66 libros, escritos en distintas épocas y conforman una sola declaración, Jesucristo. El Antiguo Testamento tiene varias particularidades. Es conocimiento general de formación de la creación universal, formación de culturas, idiomas, naciones, historia, y también es profético. Entonces, amados hermanos, primeramente, conocimiento general. No es detallado, ¿cierto? Es conocimiento general. Porque si fuera detallado, tendríamos un libro de porte de una casa. Lo otro, de la creación universal, como lo digo, de forma general, tampoco es muy detallado. También te enseña una formación de culturas. Amados estudiantes, acá tenemos que entender que para estudiar la Biblia, para entrar a un estudio de estudios teológicos y ministeriales, tenemos que expandir nuestra mente. Nuestra mente tiene que empezar a abrirse mucho. Ahora empezar a ejercitar la mente. ¿Por qué? Porque dice formación de culturas, idiomas, naciones. Viene mucha historia, por supuesto, porque vamos a introducirnos a una cultura que no es nuestra, ¿cierto? A una cultura que no es nuestra. Por ejemplo, acá hay varios hermanos que son de otro país, de Colombia. No es mi cultura, entonces muchas veces me cuesta entenderlos y a ellos les cuesta entendernos a nosotros. Imagínense nosotros, chilenos, colombianos, venezolanos, ahora vamos a Israel. Es una cultura totalmente distinta, una cultura que en realidad, por lo menos nosotros somos sudamericanos, podemos, es cierto, haber una similitud por ahí, pero cuando estamos en otra cultura que no es la nuestra, y más encima viajar, transportarnos en el tiempo 4.000, 5.000 años, en realidad se hace bastante complejo, se hace bastante complejo. Es por eso que el Señor dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. O sea, escudriñar es escarbar, llegar lo más abajo posible. O sea, no solamente quédate con la Biblia, sigue leyendo la Biblia, toma libros de teología, toma un libro de bíblico, ¿cierto? Un libro que te enseñe, ¿cierto? Teología del Antiguo Testamento, algunos pasajes bíblicos, es muy bueno, es muy importante. Bien, el Antiguo Testamento, ojo, es profético del Nuevo Testamento, ya que el Nuevo le da cumplimiento al Antiguo, ¿cierto? De esta forma podemos comprender la armonía de los dos pactos. Acá igual, más adelante les voy a enseñar la diferencia cuando hablan el antiguo pacto y el nuevo pacto, porque hay un concepto muy, muy equivocado, demasiado equivocado, y esto se va masificando y las personas aprenden mal. Es por eso que dice que tenemos que tener una preparación, ¿cierto? Y esa preparación te da buenos conceptos. El Antiguo Testamento nos habla de un Cristo que había de venir. Y el Nuevo Testamento te corrobora que Cristo ha venido, ¿cierto? Entonces cabe señalar que toda esta historia bíblica está escrito para ir a un solo destino, a un solo nombre, Jesús. Todas las líneas de la historia y la tipología de los salmos y las profecías convergen a un solo centro, Jesucristo, y un solo evento supremo, que es su muerte y su resurrección. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. ¿Para qué se escribió la Biblia? Para que tú creas en Jesús, ¿cierto? Para que creas que el Hijo de Dios vino, ¿cierto? Y tú tengas vida en el nombre de Él, porque tú escudriñando las Escrituras vas a entender por qué los profetas hablaban de arrepentimiento, hablaban que iba a venir un Mesías. Vas a entender por qué los libros poéticos, a pesar de ser poéticos, ya hablaban de Jesucristo. Que los libros históricos ya hablaban de Jesucristo. Que la ley de Moisés ya hablaba de Jesucristo desde el Génesis. Entonces vamos a entender mucho esa parte. Por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice, en el principio era el verbo, ¿cierto? ¿Y de quién estaba hablando? De Yeshua, de Jesucristo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo, ¿cierto? Era con Dios. Este era el principio, en el principio con Dios. Acá subrayé siempre la palabra principio. ¿Por qué? Porque en Génesis 1.1, ¿qué es lo que dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, en el principio
en el principio ya estaba creado. Los micrófonos, por favor. En el principio ya... ¿Quién tiene abierto el micrófono? Entonces, en el principio ya estaba Jesucristo. ¿Se me entiende? Porque acá en Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este era desde el principio con Dios. Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y miren lo que dice Juan 17:24, palabra de Jesucristo, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cierto? En esos tres pasajes bíblicos ya vemos que estaba Jesucristo, estaba Dios, y ojo, que en Génesis, en el capítulo 2, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, ya estaba Jesucristo al principio, estaba Dios y estaba el Espíritu Santo. Y ahí nos vamos a Génesis 1:26, cuando dice, entonces dijo Dios, hagamos. Y ahí me voy a detener porque es más largo el pasaje bíblico. Dijo, hagamos. Dios, ¿a quién le dijo hagamos? Le dijo, estaba con Jesucristo, bueno, y él, el Espíritu de Dios, ¿cierto? Uno solo. Entonces, sin nombrar específicamente, la palabra de Dios nos muestra la Trinidad. Es por eso, amados hermanos, que les dije anteriormente, tenemos que abrir nuestra mente, porque la Biblia no es un libro detallado, es un libro en el cual nos enseña por qué es cristocéntrica la palabra. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ahí Dios le está hablando, ¿cierto?, a la misma serpiente antigua. Entonces, amados hermanos, ya desde el Génesis estamos hablando de Jesucristo, desde el capítulo 1. Y en Apocalipsis termina hablando de Jesucristo. Lo otro, eh, acá hay dos cositas. Vimos libro del Génesis y vimos el libro de Juan, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Y cuando esas palabras se enlazan, hay similitud, ¿cierto? Hay una concordancia, se llama correlancia. Biblia confirma Biblia, y eso es lo mejor y eso es lo precioso, porque cuando una palabra te lo dice en un libro y te lo corrobora en otro, sin que sea el mismo autor, sin que sea la misma época, eso es porque es verdadero. ¿Se me entiende? La palabra de Dios es claramente cristocéntrica, es decir, tiene a la persona de Cristo como centro de su mensaje. Es el clímax de su revelación. Todos sus libros están conectados a la persona divina de Jesucristo. Todas las promesas de Dios se cumplen en su Hijo Jesús. Es por medio de Él que alguien puede lograr la vida eterna. Él es nuestra única esperanza de acuerdo a la Biblia, en Juan 4:13, 14:13. ¿Qué es lo que dice Juan 14:13? Dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Entonces, todo lo que le pidamos al Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo va a ser hecho. Va a ser hecho. Y ahí vamos a darnos cuenta a través del transcurso de los estudios, porque algunos dirán, yo le pido a Jesús y a Dios en nombre de Jesús y no pasa nada. Bueno, ahí lo vamos a ir viendo en el camino, amados estudiantes. Ahora, voy a pasar una parte muy importante, que es mucha correlación. Hay mucho Biblia confirma Biblia, y acá nos vamos a dar cuenta que se habla desde el Génesis, hablan los profetas, hablan libros históricos, hablan libros proféticos, que muchas veces no los vemos. Todo habla de Jesucristo, todo es una concordancia. 100 profecías cumplidas. En esta secuencia veremos 100 profecías cumplidas por Jesús. No las vamos a leer las 100, vamos a leer algunas. Por ejemplo, vimos en el Génesis que dijo Dios a la serpiente y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Qué quiere decir? Entre la simiente del diablo y entre la simiente de la mujer, ¿cierto? Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Pero vamos a una Biblia, confirma Biblia, una correlancia. Vamos a un pasaje más adelante. Vamos a Hebreos 2:14, que dice, así que por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, Jesús, ¿cierto? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Entonces, si vemos 1 Juan 3:8, dice, el que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio, desde el Génesis. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció Jesús, el Hijo de Dios. Y ahí es cuando le dio una promesa a Adán y a Eva. Cuando ellos, ¿cierto? Pecaron, eh, hubo una brecha en la cual hubo una caída, ¿cierto? Espiritualmente, en la cual el Señor nos maldijo, dándole esta palabra, o sea, una palabra que les dijo a la mujer: tú vas a dar a luz, ¿cierto? Con dolores. Y el hombre, con el sudor de su frente, ¿cierto? Va a estar ahí en el campo, ¿cierto? Con esfuerzo. Y eso no lo practicaban ahí en el Edén, ¿cierto? Entonces, eh, dice, y tu simiente y la simiente, ¿cierto? Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Entonces, nuestro Señor Jesucristo apareció ahí, en la simiente suya, la simiente de la mujer, ¿cierto? ¿Por qué no podía haber sido simiente de hombre? Porque venía contaminado por Adán, ¿cierto? Pero es la simiente de nuestro Dios. Ahí se puso en la simiente en la simiente de la mujer. Ustedes me entienden. Mientras que la simiente de Satanás, ¿qué es lo que es? Es una simiente de maldad, de envidia, de muerte espiritual, de todo lo malo, de contaminación. Bien, seguimos un poquito más abajo. Voy a saltarme un poquito para, no vamos a leer la 100. Pero miren, sería de la tribu de Judá, ¿cierto? No voy a leer el Génesis, pero voy a leer, ojo, un profeta, Miqueas 5:2. Dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ya hablamos desde el principio, hasta los días de la eternidad, ¿cierto? Génesis, Apocalipsis, lo que habló el apóstol Juan. Y miren lo que dice Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, a raíz de David, Jesucristo, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. También podemos ver en Hebreos 7:4, 7:14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Ya te está diciendo una, te está confirmando Biblia con Biblia, desde un profeta hasta la parte del Apocalipsis. Vamos a avanzar un poquito en la diapositiva, vamos a ver otras profecías. Por ejemplo, ya le decían, miren, imagínense, algo tan trivial. Los reyes le traerían regalos y se postrarían ante él. Salmo 72, del 10 al 11. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. ¿Y qué es lo que dice Mateo 2, 1 y 11? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Entonces ya vemos ya, amados estudiantes, que todo es una correlación, todo confirma Biblia, no hay nada que se le escape a nuestro Dios, no hay nada que se le escape a las Santas Escrituras. Imagínense, también habla de los niños cuando serían masacrados. En Jeremías 31:15. ¿Qué es lo que dice Jeremías 31:15? Jeremías 31:15. Dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Ahí está hablando cuando se hizo la matanza, cuando iba a venir nuestro Señor Jesucristo, cuando Herodes, ¿cierto? Mandó a matar a todos los pequeños, ¿cierto? ¿Y qué es lo que dice Mateo 2, del 16 al 18? Mateo 2, 16 y 18. Dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces, amados estudiantes, cuando alguien le diga, cuando ustedes escuchen, ¿qué persona?
No, si la Biblia fue escrito por hombres, por eso no la leo. Por supuesto que fue escrita por hombres, pero inspirados por Dios. ¿Cómo se iban a ver esta serie de correlancias? ¿Cómo iban a ver esta serie de afirmaciones basado en épocas, en tiempos muy grandes, algunos más de 100 años, algunos más de 200 años, algunos miles de años? Entonces, esto no puede ser algo humano, como dice la palabra, es algo divino. Imagínense, sería rechazado como cabeza del ángulo. Salmo 118, 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esto lo dice el libro de Salmos, libro poético. ¿Y qué es lo que dice el libro de Mateo 21:42? Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon? O sea, ya estaba hablando del libro de Salmos, nuestro Señor Jesucristo. Los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Sellaron los edificadores. Entonces, imagínense, Jesucristo ya estaba citando pasajes de Salmos, del libro de Salmos. Bien, vamos a ver otra diapositiva. Ustedes tranquilamente en su casa el día de hoy o mañana cuando tengan tiempo pueden ver estas 100 profecías y van a corroborar lo que les estoy enseñando. Dice, un nuevo pacto eterno. Jeremías 31, del 31 al 34. Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres. Bueno, acá avanza un poquito, dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. También lo pueden ver en otros pasajes de Jeremías. ¿Y qué es lo que dice? Hebreos 20, o sea, Hebreos 10 del 15 al 20. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, ¿cierto? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. También podemos ver otros pasajes bíblicos. Pero ahí yo les voy a enseñar cuál es la diferencia del nuevo pacto con el antiguo pacto. Un concepto totalmente, muchas veces errado, que se enseña mal, uno aprende mal. Estoy citando varias citas de profetas, de libros históricos, del Pentateuco y también de libros poéticos. Y así podemos ver varias profecías en las cuales nuestro Señor estuvo dando confirmación de que Él es el Señor, de que Él hay que doblar todas rodillas, ¿cierto? Imagínense, por ejemplo, alguien prepararía la llegada del Señor. Isaías, capítulo 40, del 3 al 5. Isaías, capítulo 40, del 3 al 5. ¿Qué es lo que dice? Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ese era Juan el Bautista. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Pero imagínense, en el versículo 3 ya dice, vos que clama en el desierto, Juan el Bautista, preparad camino a Jehová, preparad camino a Dios. Entonces Jesús era un Dios acá en la tierra, era Dios en la tierra. ¿Entienden? Eso es, pero en realidad es pero espectacular. ¿Y cómo lo podemos ver? Una correlancia, Mateo 3.3. Vemos Mateo 3.3, ¿qué es lo que dice? Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, lo que leímos hace un momento, cuando dijo, del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Toda una correlancia, amados estudiantes. Seguimos con las profecías. Dice, su espíritu se derramaría en la gente. Ustedes pueden ver el capítulo de Joel, ¿cierto? Que a muchos les gusta el capítulo de Joel cuando habla del Espíritu Santo, cuando habla del Espíritu de Dios. Pero también hay que entender cómo se derramaría. Espíritu, eh, el Espíritu, ¿cómo se derrama? Joel 2:28 al 32. Dos micrófonos, por favor. Del 28 al 32, ¿qué dice? Derramamiento de Dios, del Espíritu de Dios, disculpe.
Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Que alguien- ah, Verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. O sea, se derramará el Espíritu de Dios. Y él lo está diciendo, él lo está enseñando. ¿Y dónde sale? En el libro del profeta Joel. Y todos ustedes saben qué pasó, ¿cierto? Eh, ¿Qué pasó en el libro de Hechos? En el día de Pentecostés se derramó el Espíritu de Dios. Bien, y ustedes pueden seguir leyendo las profecías. Hay muchas profecías, como les dije, de profetas, tanto mayores como menores, que también se le va a enseñar cuál es la diferencia de un profeta mayor y un profeta menor, en los libros poéticos, en los libros de la ley, ¿cierto?, de Moisés, y también, amados estudiantes, en los libros históricos. Es una división en estos 39 libros del Antiguo Testamento. Seguimos con las profecías. Hay muchas profecías, como le dije, hay 100 profecías que se cumplen. Ahí hablé algunas para no ser tan repetitivo y ustedes las puedan estudiar en su casa, ¿cierto? En su hogar. Ahora, dice en Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decía. O sea, Jesucristo caminaba y les declaraba su palabra que ya estaba escrito desde Moisés, o sea, desde el Génesis, porque Moisés escribió los primeros 5 libros, que el primero fue el Génesis, y toda la ley, ¿cierto? Y también siguiendo por todos los profetas. Entonces, todo lo que se habló en el Antiguo Testamento daban testimonio de él, de lo que él decía. Eso lo ven en Lucas 24:27, otra correlancia. En Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, desde el principio, en los profetas y hasta en los libros poéticos. O sea, todo habla de mí, decía Jesucristo. Y se los corroboraba a sus apóstoles, o sea, a sus discípulos, a sus seguidores. También, fíjense, en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, amados estudiantes, uno solo es nuestro mediador, uno solo es nuestro abogado. ¿Quién? Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros. Hay un chiste, no sé si decirlo chiste, pero hay como una enseñanza bien alegórica sobre este pasaje. Una vez una persona fue, como le digo, no es algo verídico, pero hay que tomarlo, por decirlo, como una pequeña parábola. Eh, Cuando una persona va al doctor, especialmente, especialmente, valga la redundancia, a un especialista, imagínense, si uno va al doctor, al cardiólogo, y hacerse un examen o una operación a corazón abierto, y la secretaria le dice, no está el cardiólogo, pero hay otra persona. Inclusive está la madre del cardiólogo, que no estudió cardiología, pero ella la puede operar. ¿Qué le dicen ustedes? Que no, ¿cierto? Porque ustedes quieren al especialista, al doctor, al cardiólogo. En esto es igual, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y esto por qué se los digo? Por doctrinas y religiones cerradas, que sacan a Jesucristo como el Salvador, como el mediador y ponen a otra figura. Jesucristo es el único que pagó el precio por nosotros. Jesucristo fue el que murió por nosotros. Nadie más murió por nosotros. Solamente Jesucristo. De eso la Biblia es cristocéntrica. De él se trata. En Juan 14, 13 y 14 dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Jesucristo está diciendo, pídelo todo a mi Padre en mi nombre. Pídelo y se hará. Pero pide y pide bien, dice la palabra, ¿cierto? Oras muchas veces y oras mal. Pero nosotros tenemos que orar bien, pedir bien bajo la voluntad de Dios. En Juan 14:6 dice, Yeshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Entonces, el conducto regular es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro conducto regular es Jesús. Es por eso, amados hermanos, que todo lo que hagamos, como dijo el apóstol Pablo, imitemos a Jesús. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Él vino, siendo Dios, vino como hombre. Tuvo que comer, tuvo que ir al baño, tuvo que bañarse, así como nosotros, tuvo que orar, tuvo que ayunar, se tuvo que bautizar, igual que nosotros. Tuvo frío, tuvo que estar en las tempestades, ¿cierto? Tuvo que caminar, lo insultaron, lo querían golpear. O sea, ¿por qué él demostró todo eso? Para que viéramos que nosotros como hombres igual podemos, como seres humanos igual podemos, ¿cierto? Y la última diapositiva dice, yo soy el alfa y la omega, el principio dice y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Entonces, si dice, yo soy el principio y el fin, lo dice el mismo Señor Jesucristo, yo soy el desde el principio, el del Génesis y el del fin, el del Apocalipsis, ¿cierto? Yo soy el alfa y el omega, el que es el que era y el que ha de venir, o sea, las tres etapas, el que, ¿cierto? El que es, el que era y el que va a venir nuevamente. Entonces la Biblia trata de una sola historia, un solo protagonista, Jesucristo, el ungido de Dios. Toda la Biblia apunta a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados estudiantes, la primera clase, la Biblia, ¿por qué es cristocéntrica? Hay que hacer una introducción a lo que es la Biblia, hay que hacer una introducción a lo que es el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que cuando pasemos la introducción y empecemos el libro del Génesis, ustedes estén totalmente claros, completos y puedan hacer las preguntas correspondientes, porque desde el libro del Génesis en adelante, amados, vienen muchas dudas. ¿Por qué? Porque las vamos a aclarar todas. Vienen muchas cosas que muchas veces no se enseña en un púlpito, que muchas veces no se enseña en una iglesia, muchas veces no se enseña en un estudio, pero sí en estas clases, porque tenemos que saber y tenemos que entender todo eso. Eso fue la introducción bíblica. Pero no solamente queda en ello, la introducción bíblica también vamos a ver geografía, vamos a ver cómo nació el canon bíblico, tenemos que ver hermenéutica, homilética. La hermenéutica es el significado, los conceptos, qué es lo que significa la hermenéutica, la homilética, el enseñar cómo pueden hacer una buena prédica, ¿cierto? Cómo son los pasos inductivos para hacer una prédica. Y así vamos a ir pasando clase por clase. Generalmente yo hago una clase de 1 hora. Ahora se extendió un poquito más porque vimos la declaración de fe. Pero con 1 hora, 45 minutos, 1 hora bien enseñada, amados, ustedes se les va a quedar todo en la cabeza. Pero desde ya empiecen a leer el libro del Génesis. Lo que más vamos a hacer es leer mucho. Si ustedes no leen, no van a comprender. Es bueno que ustedes lean, apunten todas sus dudas y empiecen a preguntar, empiecen a preguntar. Desde ya, tómenlo, esta introducción es importante, pero todavía no vamos a entrar al libro del Génesis, pero es muy importante estas clases de introducción para que puedan leer, ganen tiempo, empiecen a leer, ganen mucho tiempo, empiecen a leer. El libro del Génesis tiene 30 y tantos capítulos, es muy largo, pero es fácil de entender y pueden. No se enreden mucho con las genealogías. Sí, léanlas como cultura general, pero sigan leyendo. Vamos a entender muy bien. Todo esto, esta introducción va a ser una base, ¿ya? Ahora, les comento. eh, no, esta semana, no. Yo por esta semana, eh, miren, la introducción va a durar 7 clases. La introducción bíblica, aparte de estas 7 clases. Yo no les voy a hacer ninguna pregunta de la Biblia. Lo que sí, les aconsejo que lean la Biblia desde el Génesis, desde ahora. ¿Por qué? Porque después se van a ver pillados en el tiempo y créanme, ya estamos atrasados. Por eso les digo, lean, empiecen a leer desde ahora, cosa que cuando llegue la clase del Génesis, me hagan las preguntas al tiro correspondientes y entremos a tierra derecha. Ahora, les comento, eh, yo les voy a ir diciendo los planes de trabajo. ¿Por qué? Porque también les tengo que hacer pruebas. Así que tienen que estudiar, tienen que repasar en su casa,
tienen que leer en sus tiempos libres, tienen que ver las diapositivas. Ojo, las diapositivas son ayudas. No quiere decir que sea completa, porque el único completo es el libro de la Biblia. Entonces, las diapositivas son ayudas. Yo los voy a ayudar en cuestionarios cuando tengamos que hacer las pruebas. Así que no se asusten, tampoco es algo del otro mundo, no. Pero sí tienen que saber y entender muy bien. Así que los bendigo en el nombre de Cristo. Vamos a parar la grabación, ¿ya?